El rapero de Houston, Texas, Cartel Bo se enfrenta oficialmente a una sentencia de prisión masiva por su papel en la violencia callejera, lo que detiene su carrera musical en rápido ascenso. Pero lo que sucede después es aún más caótico, ya que su colapso legal desata una guerra callejera salvaje sobre la custodia de sus hijos. El rapero de Houston, Cartel Bo, estaba en el centro de una batalla pública creciente con el sindicato de oficiales de policía de Houston. Y todo comenzó con un video viral en el que el rapero llamó al área de Lakewood Murderwood. Ese video se hizo viral y por un momento pareció que Cartel Bo se estaba posicionando como la voz de las calles, alguien dispuesto a grabarse y señalar su vecindario por lo que creía que realmente era. El video acumuló más de 1 millón de visualizaciones e inspiró un intenso enfrentamiento público entre él y el sindicato. Ahora, la mayoría de los raperos hubieran dejado que eso desapareciera, publicado algo en línea, seguir adelante. Pero Cartel Bo fue más lejos. Se sentó para una entrevista televisiva y lo llevó hasta el final. Afirmó que el Departamento de Policía de Houston lo estaba acosando y contactando a los lugares para cancelar sus presentaciones después del documental viral. Esa es una acusación seria. Esencialmente estás diciendo que la aplicación de la ley está usando su poder para destruir tu sustento. La gente estaba escuchando, la gente estaba observando, y durante un corto tiempo, realmente parecía que Cartel Bo podría ganar esta batalla de relaciones públicas. Luego respondió el sindicato de oficiales de policía de Houston, y no se contuvieron. Cartel Bo ha estado diciéndole a la gente que la policía de Houston está llamando a los lugares e intentando cancelar sus shows. Eso es 100% falso. No lo estamos atacando. Estamos cuestionando su credibilidad por llamar a Lakewood Murderwood. Nadie lo llama así. Eso hubiera sido suficiente por sí solo, pero el sindicato no se detuvo ahí. Fueron directamente a su historial. Afirmaron públicamente que estaba en libertad condicional con 4 casos de violencia doméstica. 4. No una acusación, no una mala noche. 4 casos separados de violencia doméstica vinculados al mismo hombre que estaba diciéndole al público que la aplicación de la ley estaba en su contra. De repente, la historia cambió. Cartel Bo no era solo un rapero defendiéndose del abuso policial. Era un hombre con un patrón, y ese patrón ahora era noticia nacional. Cartel Bo y su abogado, Carl Moore, se movieron para abordar los comentarios del sindicato sobre su historial criminal y lo que describió como el supuesto doxing de su residencia privada por la aplicación de la ley. Su equipo legal contraatacó con fuerza. Negaron, desviaron, pelearon por tiempo al aire. Pero el problema con defenderte cuando tienes 4 casos de violencia doméstica en tu historial es que los documentos siempre hablan más fuerte que la defensa. Y luego llegó la orden de arresto. Cartel Bo y su madre de los hijos fueron arrestados en Houston bajo una orden por violar una orden de protección. El hombre que le dijo al mundo que la policía estaba intentando destruir su carrera acababa de violar directamente una orden de la corte diseñada para proteger a alguien de él. La historia ya no era sobre Murderwood. No era sobre shows cancelados o llamadas a lugares. Era sobre lo que este hombre hace cuando las cámaras no están encendidas. Esta no fue su primera vez aquí, ni siquiera cerca. Porque para entender completamente lo que le está sucediendo a Cartel Bo en este momento, debes entender que este es un hombre que ha estado con un pie dentro y otro fuera del sistema durante años. Y cada vez que parecía que podría estar avanzando hacia una carrera musical, las calles lo tiraban hacia atrás. Retrocedamos a donde la mayoría de la gente escuchó por primera vez el nombre Cartel Bo, porque esa historia de origen te dice todo sobre el tipo de riesgos que estaba dispuesto a tomar y el tipo de compañía que estaba dispuesto a mantener mientras lo hacía. 2 raperos, Maxo Cream, nombre real M con Enviosa, y NFL Cartel Bo, nombre real Warren Brown, estaban filmando un video para su canción Juba en el Lakewood Park en Houston, Texas. En la superficie, parecía como cualquier otro rodaje de video musical. Raperos, un parque, algunos extras, cámaras rodando. Pero lo que estaba en el encuadre se convertiría en una de las piezas de evidencia más dañinas autoproducidas en la historia del rap de Houston. El video incluía a aproximadamente 2 docenas de miembros presuntos de una pandilla callejera de Houston como extras, los 52 Hoover Gangsta Crips, vistos en el video agitando armas cargadas hacia la cámara. No accesorios, no réplicas, armas cargadas. Y no 1 o 2, casi una docena de ellas. Ahora, aquí es donde empeora. Los raperos estaban filmando en el parque, que está al lado de la escuela primaria Hilliard, alrededor de la hora en que se estaba liberando la escuela. Algunos estudiantes aparecieron en el video. Niños inocentemente saliendo de la escuela y directamente al encuadre con una pandilla de delincuentes condenados, blandiendo armas de fuego. Ese detalle solo te dice cuán poco se pensó en la planificación de este rodaje. Cuando los policías llegaron al set, y el video en realidad comienza con metraje de policía llegando al parque, la mayoría de las personas en el set corrieron, dejando atrás las armas que estaban mostrando para la cámara. Literalmente se filmaron a sí mismos dispersándose. Y las armas que dejaron atrás, esas se convirtieron en evidencia. El clip se lanzó a través de la página de YouTube de World Star Hip Hop, y la policía lo usó, casi 2 millones de visualizaciones de profundidad, para encontrar a todos los que aparecieron en él. La aplicación de la ley fue fotograma a fotograma. Se pausaron, ampliaron, ejecutaron rostros a través de registros.
Los oficiales de la unidad táctica de la policía de Houston y agentes de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos analizaron el video fotograma a fotograma para identificar a todos los que sostenían un arma y revisar sus antecedentes penales. 20 personas fueron arrestadas, todas por cargos de posesión ilegal de armas, después de que la policía usara el clip para identificar casi una docena de armas cargadas, vinculadas a los miembros de pandillas presuntos que aparecían en el video. 20 personas de un video musical. El jefe de policía de Houston, Art Acevedo, se pronunció con palabras que atravesaron cualquier defensa artística. Estas son malas personas, son cobardes, y no tienen respeto por la santidad de la vida humana, dijo. Y son personas que presentan un peligro para esta comunidad. Incluso a nivel nacional, la historia explotó. El programa de radio sindicado nacionalmente The Breakfast Club nombró a los dos raperos como su burro del día, con el anfitrión Charlamagne Tha God esencialmente sugiriendo que habían confundido el arte con la vida real. No puedes hacer crímenes y ser un rapero profesional. Los dos no se mezclan, dijo. Pero aquí está lo que hizo la situación de Cartel Bo únicamente mala dentro de ese grupo. Él no era solo otra cara en la multitud. Era el líder, y como delincuente condenado, sabía exactamente lo que significaba legalmente ser filmado con esas armas. Warren Tramaine Brown II tenía 4 cargos pendientes actuales: posesión ilegal de un arma de fuego como delincuente, 2 veces en el nivel estatal, más conspiración, y delincuente en posesión de un arma de fuego en el nivel federal. También fue acusado de amenazar a un oficial de policía en el camino a la cárcel. Luego desapareció. Brown estaba prófugo después de ser acusado de poseer ilegalmente 2 rifles de asalto y amenazar a un policía durante el transporte. Había sido liberado bajo fianza y ordenado a usar un monitor de tobillo, que prontamente se cortó y cesó toda comunicación. No solo ignoró la ley, físicamente se la cortó de su cuerpo y desapareció. Ese detalle justo ahí, el monitor de tobillo apagado, el silencio, ese es el momento en que la carrera musical y la vida callejera dejaron de existir en el mismo carril. Cortarse un monitor de tobillo es una de esas decisiones que se siente como libertad en el momento y se convierte en una piedra angular de tu archivo criminal para siempre. Warren Brown hizo esa elección y la aplicación de la ley no la olvidó. Mientras estaba prófugo, el resto de los acusados del video de Juba estaban siendo procesados. Se estaban construyendo casos, los cargos federales se apilaban encima de los cargos estatales, y la oficina del fiscal de los EUU, en el Distrito Sur de Texas, dejaba claro que este operativo iba todo el camino. 11 delincuentes esencialmente les habían entregado a los fiscales federales la evidencia que necesitaban para devolverlos a la prisión por cargos de armas de fuego. Todos eran de Houston, y todos eran delincuentes condenados que habían rodado el video de rap en Lakewood Park, mientras blandían armas de fuego cargadas. Ese video había sido subido a YouTube y promovido por World Star Hip Hop. Uno por uno fueron traídos. Uno por uno declararon culpabilidad. Los acusados finales fueron condenados por cargos de posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente condenado. Cuando todo terminó, el rapero principal, Warren Brown Otik, conocido como NFL Cartel Bo, recibió una sentencia de 78 meses de encarcelamiento. Esos son 6 años y medio de tiempo federal, sin liberación anticipada por buen comportamiento de la manera que a veces funciona el tiempo estatal. Entraría y se quedaría. Los otros acusados recibieron sentencias que oscilaban entre 60 meses y 20 meses. Keithrick Lewis recibió 60 meses. Ivory Vershon Brown y Gerald Grant cada uno recibieron 36, y varios otros recibieron sentencias de 30, 24 o 20 meses. Pero ninguno de ellos sufrió el golpe que recibió Cartel Bo. Era la cara del video, el artista principal, el que cuyo nombre estaba en el proyecto, y la sentencia reflejó eso. Ahora, la pregunta que debería haber estado pendiente durante todo ese tiempo de sentencia fue: ¿qué sucede cuando sale? ¿Cambia fundamentalmente la experiencia de estar en una prisión federal el comportamiento? Un hombre que llegó a esa longitud, rodando un video musical con miembros de pandillas armados, siendo acusado, cortando su monitor, huyendo, siendo capturado, pasando años en custodia federal, ¿ese hombre sale y vive de manera diferente? Porque aquí está lo que debe entenderse sobre los casos de violencia doméstica que lo persiguen ahora. Esos 4 casos que el Sindicato de Oficiales de Policía de Houston mencionó públicamente en 2026, esos no son historia antigua. La posición del sindicato fue clara, estaba en libertad condicional con 4 casos de violencia doméstica. Libertad condicional, lo que significa supervisión activa. Lo que significa que había condiciones que estaba legalmente obligado a cumplir cada día. Un hombre que cumplió tiempo federal, salió, intentó reconstruir una carrera de rap, y luego volvió a la libertad condicional no por 1, no por 2, sino por 4 casos de violencia doméstica. Ese es un patrón que los tribunales no ignoran, y la violación de la orden de protección que llevó a su arresto más reciente lo hace aún más claro que las condiciones de su liberación no solo estaban siendo dobladas, estaban siendo rotas. La libertad condicional existe porque el sistema está dando a alguien un camino de regreso, una oportunidad de funcionar en la sociedad sin volver a la custodia. Una orden de protección vinculada a la violencia doméstica existe porque alguien, en algún lugar, le dijo a un juez que tenía miedo, y la corte los creyó.
Violar esa orden no es un error administrativo, es una elección. Hay algo casi cinematográfico sobre la sincronización del momento viral de Cartel Bo. Había cumplido su tiempo federal. Estaba de vuelta en Houston. Estaba haciendo música, construyendo un perfil, haciendo lo que hacen los raperos cuando intentan reintroducirse al mundo después de problemas legales. Y luego, llegó el video de Murderwood. La tensión comenzó después de que lanzó un video viral en el que llamó al área de Lakewood Murderwood. Era el tipo de contenido diseñado para volverse viral, controvertido, específico de ubicación y directamente vinculado a la credibilidad callejera. Funcionó. El video provocó un intenso enfrentamiento público y atrajo más de 1 millón de visualizaciones. Pero el sindicato de oficiales de policía de Houston no iba a dejar que la etiqueta de Murderwood quedara sin ser desafiada. Negaron sus afirmaciones sobre llamadas a lugares, llamándolas 100% falsas, y en su lugar cuestionaron públicamente su credibilidad por etiquetar Lakewood como Murderwood. Su argumento era simple: el vecindario no lleva ese nombre. Los asesinatos que estaba implicando no reflejan los datos de criminalidad reales. Y este era un hombre usando las luchas de una comunidad como herramienta de marca. Luego Cartel Bo hizo la entrevista. Se sentó para una sesión exclusiva en The Factor Uncensored para abordar la batalla pública creciente. Vino con su abogado. Alegó que la aplicación de la ley estaba intentando sabotear su carrera llamando a lugares de música. Habló sobre lo que describió como acoso específico. Se encuadró a sí mismo como un rapero siendo cazado por el establishment. Fue una actuación convincente, pero se desmoronó rápidamente. El sindicato mantuvo que simplemente estaban señalando hechos sobre su historial. Y esos hechos eran feos. Cuando soltaron el detalle sobre 4 casos de violencia doméstica y libertad condicional activa, la conversación dejó de ser sobre Murderwood y comenzó a ser sobre la seguridad de las personas en su vida fuera de la cámara. El sindicato no había ido tras su música, habían ido tras su conducta. Su abogado Carl Moore intentó redirigir la conversación hacia lo que describieron como el doxing de su residencia privada por la aplicación de la ley. Fue un giro legal. Intenta hacer que el comportamiento de la policía sea la historia en lugar del historial del cliente. Pero cuando estás en cámara defendiendo a un hombre que está en libertad condicional por 4 casos de violencia doméstica, la acusación de doxing está luchando una batalla cuesta arriba por la simpatía pública. Lo que la entrevista finalmente hizo fue darle piernas a la historia. Mantuvo a Cartel Bo en el ciclo de noticias, mantuvo a la aplicación de la ley observándolo, y puso su cara frente a una audiencia que ahora tenía contexto que no tenía antes. Cada clip, cada compartida, cada hilo de comentarios ahora estaba unido a esas 4 palabras del sindicato, 4 casos de violencia doméstica. Y la comunidad de rap callejero de Houston, que había visto todo esto desarrollarse, fue mayormente silenciosa. No porque no tuvieran opiniones, claramente las tenían, sino porque los detalles específicos de lo que se estaba diciendo eran difíciles de defender públicamente. Su equipo contraatacó, el sindicato contraatacó más fuerte, y las calles observaron. Vale la pena señalar que la conexión del Lakewood Park agrega otra capa a todo esto. El Lakewood Park, donde se rodó el video de Hoover, se encuentra en el noreste de Houston, la misma área geográfica que Cartel Bo ahora estaba llamando Murderwood en un video viral años después. El mismo parque, la misma comunidad, el mismo rapero, ahora más viejo con una condena federal detrás, todavía haciendo que el mismo vecindario fuera el centro de su identidad artística. Eso es o dedicación al lugar o una incapacidad para separarse de él. Y dependiendo de dónde estés, lo ves de manera diferente. El sindicato de policía lo vio como una ficción peligrosa. Cartel Bo lo vio como un relato auténtico. Los tribunales, como resultó, estaban a punto de tener la última palabra sobre cómo es realmente su vida. El arresto bajo la orden y la violación de la orden de protección no fue una sorpresa para nadie que estuviera prestando atención. Cartel Bo y su madre de los hijos fueron detenidos en Houston bajo una orden por violación de una orden de protección. Cuando esa noticia golpeó a Internet, la reacción fue rápida, no de shock, más como un reconocimiento sombrío. Las personas que habían seguido la historia habían visto esto venir desde el momento en que el sindicato expuso públicamente su estatus de libertad condicional. Seamos claros sobre lo que significa una violación de orden de protección en Texas. Las órdenes de protección son instrumentos legales civiles que restringen la proximidad a una casa, trabajo o escuela y prohíben comportamientos específicos como abuso, acoso e intimidación de una víctima. Y si se viola la orden, la persona puede ser arrestada. No es una tecnicidad, no es un malentendido. Un juez revisó una situación, escuchó a las personas involucradas y decidió que la distancia y la restricción eran necesarias para mantener a alguien seguro. Cuando viola eso, no solo estás rompiendo una regla, estás anulando la protección de una corte de otro ser humano. El hecho de que su madre de los hijos también fue arrestada en el mismo incidente agrega una capa de complejidad que los tribunales tendrán que desenredar, pero el hecho fundamental permanece. Cartel Bo estaba bajo supervisión de la corte. Había una orden de protección activa en su caso, y la violó. Ahora, mira el cuadro completo de Warren Brown 2 de principio a ahora. Surgió en la escena de rap del noreste de Houston. Construyó un nombre en las calles.
vinculado con Maxo Cream, quien hay que decir salió de la situación de Hoover en gran medida ileso legalmente, con Maxo Cream no siendo arrestado en absoluto en relación al video de Juba. Dos raperos, el mismo video, resultados legales completamente diferentes. Esa divergencia cuenta una historia sobre elecciones y consecuencias que va más profundo que cualquier incidente único. Cartel Bo, un delincuente condenado, fue inicialmente liberado bajo fianza, que prontamente se cortó antes de huir de la policía. Cumplió su tiempo federal. Volvió, intentó reconstruir, y luego los casos de violencia doméstica se acumularon, se le otorgó libertad condicional, se emitió la orden de protección y luego esa orden fue violada. Cada uno de esos eventos es una bifurcación en el camino donde estaba disponible una opción diferente. El monitor de tobillo podría haberlo usado. Los casos de violencia doméstica, cada uno representaba un punto donde era posible la intervención o el cambio. La orden de protección, clara, específica, legalmente vinculante. En cada bifurcación se tomó el mismo camino. El Sindicato de Oficiales de Policía de Houston, cualquiera que sean sus motivaciones para ser tan públicos con su historial, no inventó los 4 casos de violencia doméstica, no fabricaron el estado de libertad condicional. Leyeron de un archivo que ya existía. Y la verdad más incómoda en toda esta historia es que las personas más afectadas por lo que hay en ese archivo no son el sindicato, no son la aplicación de la ley, y no son la industria musical. Son individuos privados cuyos nombres no están en los titulares. Cartel Bo construyó una identidad pública alrededor de la dureza de una esquina particular de Houston. La etiqueta de Murderwood, el video de Hooligan, la entrevista televisiva desafiante, todo era una actuación de dureza y autenticidad. Pero la violencia que lo alcanzó en la corte no estaba en un video musical. No fue preparada para WorldStar. Fue documentada en archivos de órdenes de protección y registros de libertad condicional. ¿A dónde va esto desde aquí? Depende completamente de lo que los tribunales decidan. Las violaciones de libertad condicional, especialmente apiladas encima de casos de violencia doméstica existentes, pueden desencadenar revocación y una audiencia de revocación. Para alguien con un historial de delito grave federal y 4 casos domésticos activos no tiende a ir con clemencia. Las matemáticas en eso son implacables. Cartel Bo entró en cada cámara que pudo encontrar a principios de 2026 y le dijo al mundo que la policía estaba intentando borrarlo. Como resultó, la cosa que más está dañando a Warren Brown 2 no es que la aplicación de la ley llame a lugares. Es un rastro de papel que comenzó mucho antes del video de Murderwood y sigue alargándose.